La unción, capítulo 4. Por fin una respuesta. Cuando miro atrás para ver de cuántas maneras pudo haber sido diferente mi vida, me maravillo de la gracia y la misericordia de Dios. Piénsalo bien. Nací en una familia muy tradicional del Oriente Medio, que hacía mucho énfasis en la disciplina y la tradición, sin relación alguna con un Dios personal. Nací y me crié como un griego en Israel y fui educado en escuelas católico-romanas por monjas. De pequeño contraje una tartamudez severa que hacía que mi comunicación oral fuera dificilísima, casi imposible. Fui sacado de mi ambiente a los 15 años cuando mi familia se mudó a Toronto. Me vi obligado a aprender un cuarto idioma, el inglés. Además del árabe, el hebreo y el francés. Este último lo había aprendido en los colegios católicos. Fui llevado del confinamiento de los claustros de una iglesia católica a las escuelas públicas de Toronto. Yo era un solitario, callado, tímido e inseguro. Reglas y tradiciones. El Señor me había salvado milagrosamente a través de algunos compañeros cuando tenía 19 años, aunque ya había tenido gloriosos encuentros con Él anteriormente en sueños y visiones. Antes de nacer de nuevo, yo había tratado de conformarme a todas las reglas e instrucciones que me habían sido prescriptas por los que estaban en autoridad sobre mí. Había observado todas las tradiciones ligadas a mi educación católica y sinceramente traté de obedecer a aquellos a quienes veía como los representantes de Dios en la tierra. Fui un buen estudiante e hice según me instruyeron las monjas, haciendo la señal de la cruz cada vez que pasaba por delante de una iglesia católica, rezando regularmente y todo lo demás. Estoy seguro de que yo me consideraba cristiano, pero no me sentía completo ni realizado. Inmediatamente después de mi experiencia de salvación, comencé a asistir a una iglesia donde se reunían 3.000 jóvenes en la ciudad de Toronto. No estaba acostumbrado a ese tipo de reunión carismática, con sus respuestas espontáneas e impredecibles en varios niveles de volumen. Estaba más a tono con la actividad reservada, deliberada y predecible. Esta era una gente diferente. Se abrazaban unos a otros y el gozo parecía irradiar de sus rostros. Desde luego, entonces yo no sabía nada acerca del movimiento carismático, solo sabía que estaba en terreno extraño. En parte por mi evaluación equivocada de la espiritualidad, mi reacción más seria vino algún tiempo después, cuando fui bautizado con el Espíritu Santo. Me encontré mirando a un hombre en particular a quien creía la persona más espiritual de la iglesia. Yo le había observado levantar las manos al cielo, las tenía levantadas casi constantemente. Su cuerpo se estremecía un poco, sus labios temblaban cuando sus ojos miraban al cielo, y cuando oraba en este idioma raro, en lenguas, siempre decía lo mismo, como si repitiera una y otra vez la misma cosa. Cada vez que lo oía orar era lo mismo, temblaba y decía la misma cosa. Desconocedor y hambriento de las cosas de Dios, fui un día y le pregunté si podía hablar con él. Parecía bastante amistoso. «Estoy hambriento de más», le dije. «¿Cómo encuentro lo que busco?» Él me miró y me dijo, «¿Has sido bautizado con el Espíritu Santo?» «Sí», contesté, ansioso de recibir guianza. «¿Hablas en otras lenguas?», preguntó. «Sí», volví a contestar. Él me miró y me dijo en tono realista, «¿Y qué más quieres?». Yo quedé paralizado, y después de un discreto momento me fui en silencio. ¿Qué más quiero?, pensé. Si esto es todo lo que hay, no debe ser mucho. Yo quería más de Dios desesperadamente.
seguro en mi alma de que había más. Las páginas de la Biblia lo decían, pero yo no sabía qué hacer. No sabía lo que Dios estaba ofreciendo ni cómo obtenerlo. Parecía que nadie podía ayudarme. En 1973 cambié de iglesia y conocí a un hombre maravilloso, Jim Pointer, un ministro metodista libre que se convirtió en un gran amigo y un día me llevó a conocer el ministerio de Kathryn Kuhlman. Esto puso en movimiento los eventos que he descrito en los capítulos anteriores. De otra manera, no hubiera podido conocer la maravillosa presencia de Dios y la unción del Espíritu Santo, las cuales son para todos los creyentes. El Señor quiere darnos mucho más de lo que generalmente creemos posible. Quiero compartir algunas de las maneras en que el Señor me enseñó desde aquel día cuando desató mi lengua y comenzó a revestirme de poder para el ministerio. Estas maravillosas posibilidades son también para ti, y oro a Dios que te inspire y te guíe hacia adelante, para que juntos podamos llevar a cabo su plan para el extraordinario tiempo en que vivimos. ¿Cómo comenzó? Antes de compartir las maneras en que el Señor me enseñó y me revistió de poder para el ministerio, quiero llevarte nuevamente y decirte más acerca de aquel glorioso día en Pittsburgh, cuando tuve mi encuentro con el Espíritu Santo en la reunión de Kathryn Kuhlman. Aquel 21 de diciembre de 1973 comenzó para mí a las 5 de la mañana, después que mi amigo Jim Pointer y yo habíamos viajado con un grupo grande en un ómnibus alquilado desde Toronto hasta Pittsburgh, en medio de una terrible tormenta de nieve. Hacía solo 4 horas que habíamos caído en nuestras camas del hotel. Jim insistió en que debíamos estar en la primera iglesia presbiteriana de Pittsburgh a las 6 de la mañana o no conseguiríamos asiento, así que estaba todavía oscuro cuando llegamos. Aún así, cientos de personas ya habían llegado y las puertas no se abrirían por las próximas 2 horas. Había un frío que helaba y yo tenía puesto todo lo que había traído conmigo, botas, guantes, todo. Pero el ser pequeño tiene sus ventajas. Comencé a abrirme paso pulgada por pulgada hasta llegar a las puertas, arrastrando a Jim detrás de mí. No podía creer que hubiera tal multitud. «Ha sido así todos los días de la semana», me dijo una mujer. Mientras estaba allí parado, de pronto comencé a vibrar, como si alguien hubiera tomado mi cuerpo y lo estuviera agitando. Pensé por un momento que el aire frío me estaba haciendo daño, pero estaba vestido de ropas dobles y no sentía frío. Un temblor incontrolable de pronto se había apoderado de mí. Jamás me había sucedido algo semejante y no cesaba. Tenía demasiada vergüenza para comunicárselo a Jim, pero podía sentir que hasta los huesos temblaban. Lo sentía en mis rodillas, en mi boca. ¿Qué me estaba sucediendo?, pensé. ¿Es este el poder de Dios? No entendía. Corriendo hacia el frente. Ya por ahora las puertas estaban a punto de abrirse y la gente empujaba y empujaba hasta que casi no podía moverme. Pero la vibración no cesaba. Jim dijo: «Benny, cuando las puertas se abran, corre tan rápido como puedas». «¿Por qué?», pregunté. «Si no lo haces, la gente correrá por encima de ti». Él ya había estado allí. Nunca pensé que tendría que correr para entrar en una iglesia, pero allí estaba yo. Y cuando abrieron las puertas, salí disparado como un corredor en los Juegos Olímpicos. Pasé a todos, ancianas, jóvenes, todos. Es más, llegué hasta la primera fila y traté de sentarme. Un ujier me dijo que la primera fila estaba reservada. Luego me enteré de que los miembros del equipo de Kathryn Kuhlman seleccionaban a las personas que se sentarían en la primera fila. Ella era tan sensible al espíritu que solo quería, frente a ella,
quienes la apoyaran positivamente en la oración. Con mi severa tartamudez, supe que sería inútil tratar de discutir con el ujier. La segunda fila ya estaba llena, pero Jim había encontrado un lugar en la tercera. Todavía el servicio no comenzaría como por una hora, así que me quité el abrigo, los guantes y las botas. Al relajarme me di cuenta de que estaba temblando más que antes y que los temblores no cesaban. Las vibraciones se extendían por mis brazos y mis piernas, como si estuviera conectado a algún tipo de máquina. La experiencia era extraña para mí. Sinceramente tenía miedo. Mientras el órgano tocaba, solo podía pensar en los temblores. No era un sentimiento de enfermedad. No era como si me estuviera contagiando con un virus o un resfrío. Inclusive, mientras más continuaba, más hermoso era. Era una sensación extraña que no parecía física en lo más mínimo. De pronto, sin saber de dónde, apareció Kathryn Kuhlman. En un instante la atmósfera en el edificio estuvo cargada. Yo no sabía qué esperar. No sentía nada a mi alrededor, ni voces, ni ángeles celestes cantando, nada. Todo lo que sabía era que había estado temblando por 3 horas. Luego, cuando comenzaron los cánticos, me encontré haciendo algo que nunca había esperado. Estaba de pie, mis manos levantadas y lágrimas corrían por mis mejillas mientras cantábamos «Cuán grande es Él». Era como si hubiera explotado. Nunca antes las lágrimas habían brotado de mis ojos con tanta rapidez. Hablando de éxtasis, este era un sentimiento de intensa gloria. Yo no estaba cantando como normalmente cantaba en la iglesia. Canté con todo mi ser. Y cuando llegué a las palabras, mi corazón entona la canción, literalmente canté con el corazón. Estaba tan absorto en el espíritu de aquella canción que pasaron unos minutos sin que me diera cuenta de que había dejado de temblar. Pero la atmósfera del servicio continuó. Yo pensé que había sido transportado al cielo. Estaba adorando mucho más intensamente que nunca antes. Era como estar cara a cara con la pura verdad espiritual. No sé si alguien más sintió lo mismo, pero yo sí lo sentía. En mi joven experiencia cristiana, Dios había tocado mi vida, pero nunca como la estaba tocando aquel día. Como una ola. Mientras estaba allí, de pie, adorando al Señor, abrí los ojos y miré a mi alrededor porque de pronto sentí una corriente de aire. No sabía de dónde venía. Era suave y gentil como una brisa. Miré a las ventanas de cristal teñido, pero estaban todas cerradas. Eran demasiado altas para permitir tal corriente de aire. Aquella rara brisa que sentí era como una ola. La sentí subir por un brazo y luego por el otro. Literalmente la sentí moviéndose. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Podría tener alguna vez el coraje de decir a alguien lo que estaba sintiendo? Pensaría que habría perdido la razón. Por lo que parecieron unos 10 minutos, las olas de ese viento continuaron paseándose por mí, y luego sentí como si alguien hubiera envuelto mi cuerpo en un manto puro, un manto de amor. Kathryn comenzó a ministrar a las personas, pero yo estaba tan absorto o en el espíritu que en realidad no me importaba. El Señor estaba cerca de mí como nunca antes. Sentí la necesidad de hablar con el Señor, pero todo lo que pude susurrar fue: «Querido Jesús, por favor, ten misericordia de mí». Lo dije nuevamente: «Jesús, ten misericordia de mí». Me sentí tan indigno como Isaías cuando entró en la presencia del Señor. «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos». Isaías 6:5. Lo mismo sucedió cuando la gente vio a Cristo
inmediatamente vieron su propia inmundicia, su necesidad de ser limpios. Eso fue lo que me sucedió a mí. Fue como si un reflector gigante me estuviera apuntando directamente. Todo lo que podía ver era mi debilidad, mis faltas, mis pecados. Una y otra vez decía: Jesús, ten misericordia de mí. Entonces oí una voz que no podía ser otra que la del Señor. Era tan bondadosa e inconfundible. Me dijo: mi misericordia está sobre ti en abundancia. Mi vida de oración hasta ese momento había sido la de un cristiano promedio, pero en aquel momento, en el servicio, yo no estaba simplemente hablando a Dios. Él me hablaba a mí. ¿Y qué comunión era aquella? No me daba cuenta de lo que me estaba sucediendo en aquella tercera fila de la primera iglesia presbiteriana de Pittsburgh. Era solo el comienzo de lo que Dios tenía planeado para el futuro. Las palabras hacían eco en mis oídos: mi misericordia está sobre ti en abundancia. Me sentí llorando y gimiendo. Es que no había nada en mi vida que pudiera compararse con lo que sentía. Estaba tan lleno y tan transformado por el Espíritu que nada más importaba. No me importaba si en aquel momento una bomba nuclear caía sobre Pittsburgh y el mundo entero explotaba. En aquel momento sentí, como dice la palabra, paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Jim me había contado de los milagros que tenían lugar en las reuniones de Kathryn Kuhlman, pero yo no tenía la menor idea de lo que estaba por suceder durante las próximas 3 horas. Los sordos de pronto oían. Una mujer se levantó de su silla de ruedas. Hubo testimonios de personas sanadas de tumores, artritis, jaquecas y más. Hasta los críticos más severos han reconocido las genuinas sanidades que sucedieron en sus reuniones. El servicio fue largo, pero parecía solo un momento fugaz. Nunca en mi vida fui tan movido y tocado por el poder de Dios. Otra reunión posterior. Poco después de aquel maravilloso encuentro con el Espíritu Santo, volví a otra reunión de Kathryn Kuhlman en la cual trató del precio que tuvo que pagar por la unción en su ministerio y el secreto del poder del Espíritu Santo. Allí ella habló acerca de la muerte al yo, de cargar la cruz y pagar el precio. A menudo decía cosas como: cualquiera de ustedes, ministros, puede tener lo que yo tengo si solo pagaran el precio. En aquel servicio comencé a comprender que hay una experiencia mayor y esa viene por pagar el precio. Comprendiendo cuál es el precio. ¿Cuál es el precio? Muchos años me ha costado llegar a este entendimiento y quiero compartirlo. En el Salmo 63 dice David: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y gloria, así como te he mirado en el santuario. David había dado un vistazo a la gloria y el poder de Dios, lo deseaba, pero ¿cómo lo conseguiría? Aquí el Espíritu Santo comenzó a abrir mis ojos y hacerme comprender lo que Kathryn Kuhlman estaba diciendo cuando habló del precio y de la muerte al yo. David declara que su carne anhela a Dios, mientras que su alma tiene sed. Por su parte, Isaías dice en 26:9 que con su espíritu buscaría a Dios. Así que la carne anhela a Dios, el alma tiene sed de Él y el espíritu lo busca. Es digno de notarse que en los escritos de Moisés acerca del tabernáculo encontramos el atrio, el cual es símbolo de la carne, el lugar santo, símbolo del alma, y el lugar santísimo, símbolo del espíritu. El anhelo nos lleva al atrio, la sed nos lleva al lugar santo
y el buscar nos lleva al lugar santísimo. Así que cuando deseamos a Dios, acudimos a la oración, el lugar donde Dios comienza a tratar con la carne y crucificarla. Es un lugar de lucha donde al arrodillarnos cada día, todo lo que atiramos a pensar primero es en nuestras culpas, nuestras faltas, nuestras grandes necesidades. Repetimos lo que decimos una y otra vez, y pareciera que Dios está a miles de kilómetros de distancia. Nos preguntamos si estamos logrando algo. Queremos quedarnos dormidos, tener un respiro, cualquier cosa. De lo que no nos damos cuenta inmediatamente es que mientras más tiempo estamos de rodillas, menos queda de nuestra carne. La muerte del yo comienza sobre nuestras rodillas. Pronto, mientras Dios crucifica la carne, se rompe la barrera. Puedes sentirlo, y de repente tu oración se hace real. Un río brota de tu interior y tus palabras cobran significado. La presencia de Dios entra y algo real te sucede. Puede que hasta comiences a llorar. Esta ruptura puede que te tome media hora, una hora, quizás más. Te tomará tanto como sea necesario. Depende de tu posición en el Señor y cuál sea tu relación con Él. Él debe lidiar con los ídolos y los pecados de tu corazón. Si hay un Isaac en tu corazón, debe morir, lo cual es lo que Dios tenía determinado con Abraham. Si no has orado un largo tiempo, no puedes esperar esta ruptura después de 1 o 2 minutos. Recuerda que esto es algo diario, no una cosa que viene una vez para toda la vida. Cada día muero, decía Pablo en 1 Corintios 15:31. Va a haber una lucha cada vez que entremos en esta clase de oración. La presencia y la unción no vienen hoy porque moriste hace 20 años. Vienen hoy porque moriste hoy. Dios no usa las obras. Sabrás cuando esto suceda porque la culpa desaparecerá. La ausencia de la culpa significa que has roto la barrera. Le has buscado y le has encontrado. En algún punto entonces vendrá la sed de Dios. Tu alma tendrá sed de Dios. Dice David en el Salmo 42, 1-2, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y eso es precisamente lo que nos sucede a nosotros. Nuestra alma tiene sed de venir delante del Dios vivo, tiene sed de su presencia. Es perfecto el lenguaje figurado de David. El siervo busca el agua por 2 razones, una porque tiene sed y 2 porque lo persigue otro animal. Él sabe que perderá su olor una vez que se meta en el agua. Allí estará seguro. Así es con nosotros los creyentes. Tenemos sed de la presencia de Dios porque satisface nuestras almas y porque ningún enemigo puede tocarnos cuando estamos con Él. El diablo no nos puede encontrar allí. Por eso David también escribió, Tú eres mi refugio. Salmo 32:7. Así que cuando encuentres el agua que busca tu alma, brotará de ti la alabanza. Sabrás que estás en el lugar santo, donde la alabanza es genuina. No existirán allí los rutinarios, gloria a Dios, gracias Señor. Eso será entonces real. Cada partícula de tu ser le estará dando gracias, aún por aquellas cosas que hace una hora no podías agradecer. Todo será mucho más hermoso. Ahora, el lugar santísimo. ¿Recuerdas que en el Salmo 63:2 David habló de querer ver el poder y la gloria de Dios? Eso viene de la tercera etapa del precio, la búsqueda y el morir al yo, que debe venir antes de la unción. Esta se encuentra en el lugar santísimo, símbolo del Espíritu. Es el lugar donde ni dices nada ni haces nada, no oras, no cantas, solo recibes.
Este es el lugar del que David habló cuando dijo en el Salmo 42:7: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. En el atrio mi boca hablaba a Dios, en el lugar santo mi alma era quien hablaba, en el lugar santísimo habla mi espíritu. Un abismo que llama a otro abismo. De aquí es de donde nace el orar sin cesar, cuando te deleitas en la gloria de Dios. No anhelas, no tienes sed, estás bebiendo. David escribió en el Salmo 46:10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estás tan lleno que no puedes hablar. Las palabras son inadecuadas. Estás totalmente sumergido en su presencia. No te interesa qué puede hacer Él por ti, te interesa conocerlo. Aquellos que experimentan esto son a los que Dios puede confiar su unción, como veremos después. Dios no confiará su unción a aquellos que no le aman, que no lo ponen en el primer lugar en su vida. Permíteme asegurarte que cuando entres en el lugar santísimo diariamente, se te va a hacer algo más y más natural y con mayor rapidez. Puede que no te tome media hora romper la barrera, puede tomarte 5 minutos. He tenido tiempos en que en el momento en que digo, Señor, allí mismo está. También mientras más permanezcas en la presencia del Señor, más de esa presencia se te pegará, más densa será sobre ti, si pudiera decirse así. Por ejemplo, la primera vez que rompas la barrera, puede que salgas de tu habitación y digas a tu esposa, hola querida, y ella sabrá inmediatamente mientras hablas que has estado en la presencia de Dios. Una semana después, digamos, después que pasas más y más tiempo con el Señor, saldrás de tu habitación y sin que digas nada, ella sentirá la gloria. No tendrás que pronunciar una palabra. Con el apóstol Pedro esto llegó a un punto en que los individuos esperaban ser sanados cuando su sombra pasara sobre ellos. Hechos 5:15. Revistiéndonos de fortaleza. Siguiendo este tema, ahora debemos ver Isaías 52:1-2. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. En las Escrituras, despertar tiene que ver con la oración. Cuando dice despierta, despierta, significa ora, ora. Recordarás que el Señor Jesús, al encontrar a los discípulos dormidos, mientras Él esperaba al que lo entregaría en el huerto de Getsemaní, dijo, velen y oren. Mateo 26:41. O manténganse despiertos y oren, estén alerta. Es un mandamiento. Debemos orar. Jeremías 10:25 nos indica que Dios juzgará a aquellos que no oran, las familias de la tierra que no invocan tu nombre, junto con el mundo. Se nos ha ordenado buscar al Señor. Así que el pasaje comienza diciéndonos que despertemos, que nos sacudamos del letargo, que paguemos el precio, que busquemos al Señor con todas nuestras fuerzas, que entremos en profunda oración, profundo amor. Hagamos de Él la principal prioridad. Entonces ocurrirán 6 cosas. Primero, nos revestiremos de fortaleza espiritual. Fortaleza contra Satanás, fortaleza contra el pecado, fortaleza contra la tentación. La debilidad desaparecerá. Nos vestiremos con nuevos vestidos santos, los vestidos de la justicia. El pecado no podrá tocarnos.
Lo incircunciso e inmundo no podrá ser parte nuestra. Ya no tendremos comunión con el impío. Dejaremos de correr de un lado para el otro en busca de alguien que ore por nosotros para sacarnos de los problemas. Nos despojaremos del polvo, de nuestra miseria, de nuestra pobreza. Nos levantaremos y seremos libres. Entonces podremos sentarnos y descansar. Habrá paz, verdadera paz, la paz de Jesucristo. Sexto, nos libraremos del dominio de Satanás y del pecado, que viene vez tras vez sobre nosotros. El otro lado de la moneda. Si leemos Isaías 52, 3, 5, encontraremos los resultados de no despertar, de permanecer sin orar. Esto ciertamente nos sacudirá a todos y nos despertará. Porque así dice Yahvé: de balde fueron vendidos, por tanto, sin dinero serán rescatados. Porque así dijo Yahvé el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí?, dice Yahvé, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Yahvé, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Aquí encontramos 6 horribles resultados de una vida sin oración. Primero, porque no nos despertamos, nos venderemos nosotros mismos al diablo por nada. Segundo, descenderemos a Egipto, de nuevo al mundo. 3. Seremos oprimidos. 4. Seremos llevados como esclavos. 5. Nos lamentaremos y aullaremos por la esclavitud que sufrimos. 6. Los impíos blasfemarán a Dios, una condición que vemos en nuestro propio país hoy en día porque los cristianos no oramos. Y en este punto Isaías vuelve de nuevo a los buenos resultados del despertar, del orar. Él cita a Dios cuando dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Isaías 52, 6. Esencialmente, él dice que como séptima bendición de la verdadera oración, conoceremos a Dios y su poder. Finalmente, el que paga el precio será usado para el mayor servicio posible del Señor, en las palabras de Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Un momento de decisión. Una vez que comprendí las enseñanzas del Espíritu Santo que Kathryn Kuhlman había estado dando, que giraban simplemente sobre despierta, despierta, o en otras palabras, la oración, tomé la decisión de pagar el precio. Yo supe al fin que tenía la respuesta de lo que ella hablaba cuando decía: si encuentras el poder, encontrarás el tesoro del cielo. La decisión de pagar el precio y de orar es algo que cada cristiano debe tomar por sí mismo. Nadie puede decidirlo por él. Pablo escribió tajantemente en 1 Corintios 9:27: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dios nos da a todos la oportunidad de orar y nos llama a hacerlo, pero no nos obliga. La decisión es nuestra. En el momento en que digas que no a la oración, estoy muy cansado, no tengo deseos, tu verdadero yo es un idólatra. Te habrás rendido a tu naturaleza más baja y tu carne habrá tomado el lugar que le pertenece a Dios. Es preciso que entiendas esto,
Dios te ama, Él te ayudará, pero no te obligará. El Señor siempre guía, el diablo empuja. Depende de ti el tomar la carne por el cuello y decirle, no, voy a orar. El terrible peligro de rendirse a la carne es revelado en los primeros capítulos del Génesis. Dios hizo al hombre y la mujer un ser de espíritu, alma y cuerpo, pero el diablo, a través de la tentación de Adán y Eva, lo volvió al revés, cuerpo, alma y espíritu. La carne prevaleció. Y encontramos estas trágicas palabras en Génesis 6:3. Y dijo Yahvé, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. El diablo había virado al hombre al revés. Rendirse a la carne es rebelarse contra Dios. Eso te matará. Y es lo que haces cuando te niegas a orar. Dios no usará a un hombre virado al revés, y ciertamente no lo ungirá. Comienza a buscar a Dios, paga el precio, vira tu vida nuevamente al derecho, y Él te ungirá desde la cabeza hasta la punta de los pies. El número de teléfono de Dios es Jeremías 33:3, y Él está esperando por ti. Clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él promete que si tú clamas a Él, primero, Él te responderá. Él hablará contigo. Segundo, te dará una nueva visión y verás su gloria. Tercero, te dará nuevo conocimiento, cosas que nunca has sabido acerca de Él.